El 28 de febrero de 2026, el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz colapsó en un 97%. Los titulares de todo el mundo se concentraron en lo mismo. El barril de Brent saltó de 65 a más de $100, crisis energética, crisis del petróleo, lo de siempre. Pero mientras eso ocurría, una disrupción de consecuencias comparables o incluso superiores avanzaba en silencio por un canal que rara vez ocupa los titulares. El gas natural licuado del Golfo alimenta la síntesis de fertilizantes en decenas de plantas industriales desde India hasta Bangladesh. Sin ese gas, las fábricas no producen amoníaco, sin amoníaco no hay urea, sin urea, los agricultores del hemisferio norte se quedan sin gasolina para sus cultivos. Los datos aparecieron en semanas. El precio global de la urea llegó a $591 por tonelada, una subida del 25% en 3 semanas. La mayor planta de urea del mundo, operada por Qatar Energy, en Ras Laffan, paralizó sus exportaciones. Al menos 21 buques con cerca de 1 millón de toneladas de fertilizantes quedaron retenidos en el Golfo. Y según estimaciones de Signal Ocean, entre 3 y 4 millones de toneladas mensuales dejarían de llegar a los mercados mientras Hormuz permaneciera cerrado. Vamos, que la crisis retiró del mercado entre el 18 y el 24% de la oferta mundial. Si el conflicto no se detiene, se puede desencadenar una de las peores crisis alimentarias de la historia, mostrando una vez más el frágil equilibrio que sostiene el mundo, y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, estáis viendo cómo elijo un proyecto donde poner mis ahorros para que en 3 meses me den un rendimiento de hasta un 13,5%. ¿Cómo es esto posible? Gracias a Hive5. Se trata de una plataforma P2P donde podréis conseguir rendimientos muy interesantes. ¿Qué es una plataforma P2P? Significa peer-to-peer, es decir, persona a persona. No hace falta ir al banco para pedir un préstamo. Es una plataforma que conecta a personas que tienen ahorros y quieren sacarles un rendimiento con personas que necesiten un préstamo para poder llevar a cabo algún proyecto. Y algún desconfiado se preguntará ¿y por qué son tan altos los intereses? Los préstamos duran entre 30 y 90 días, un periodo de tiempo ideal para aquellos que necesitan una rápida inyección de liquidez. Pero al operar en un segmento más flexible y no sujeto a regulación bancaria implica más riesgo. Pero podéis estar tranquilos porque el 100% de los préstamos se han pagado a tiempo y nunca ha habido retrasos. Y si eso ocurre, la plataforma devuelve todo el capital con los intereses sin hacer preguntas. Así que si queréis sacar partido de vuestros ahorros, tenéis en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estaréis viendo en pantalla un link para que podáis descargar la aplicación. Y ahora mismo tenéis un cashback de un 1% durante 30 días. No perdáis esta oportunidad. Gracias a Hive5 por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más. Poneos cómodos, que empezamos. Antes de entrar en la crisis de 2026 hay que entender el mecanismo, porque la conexión entre un ataque en el Golfo Pérsico y el precio del arroz en Daca no es obvia. Todo empieza con el proceso Haber-Bosch. En 1909, el químico alemán Fritz Haber descubrió cómo fijar el nitrógeno atmosférico para producir amoníaco. Después, Carl Bosch lo escaló industrialmente en el año 1913, y desde ese entonces esa reacción química es literalmente lo que alimenta a la mitad de la población mundial. El historiador de la ciencia Václav Smil lo calculó con precisión. Sin fertilizantes nitrogenados sintéticos, la producción agrícola mundial solo podría alimentar entre 3.000 y 3.500 millones de personas, y esta reacción consume gas natural como insumo principal. Para que os hagáis una idea, el gas absorbe hasta el 70% de los costes de producción de fertilizantes nitrogenados, y el Golfo Pérsico, con las reservas de gas más abundantes y baratas del mundo, se convirtió en el proveedor natural de fertilizantes para Asia, África y América Latina. Así que ya os podéis imaginar lo grave que puede llegar a ser esta situación. En primer lugar, cuando el gas se encarece o desaparece, el coste de fabricar urea sube o la producción se detiene. Después de eso, cuando el agricultor paga más por cada saco de urea o directamente no lo consume, el rendimiento por hectárea
cae. Y por último, cuando el rendimiento cae, la oferta de cereales se contrae y el precio sube para el consumidor final. En 1973, cuando el embargo árabe del petróleo disparó los precios del gas, esta transmisión completa tardó menos de un año en materializarse. El índice de precios de alimentos de la FAO subió un 50% y el trigo pasó de 60 a $210 por tonelada. Y esto fue con una disrupción que solo afectó al nitrógeno. Lo que ocurrió en 2026 es cualitativamente distinto porque por primera vez en la historia de la agricultura industrializada, los 3 macronutrientes que necesita cualquier cultivo se vieron afectados de forma simultánea. Todo cultivo a escala industrial necesita 3 macronutrientes sintéticos, la N de nitrógeno, la P de fósforo y la K de potasio. Los agrónomos lo llaman la tríada NPK. Y la ley del mínimo del Liebig, formulada en 1840, dice algo muy concreto. El rendimiento de un cultivo está limitado por el nutriente más escaso, no por el más abundante. Es decir, si falta potasio, la abundancia de nitrógeno no compensa el déficit. Los 3 son imprescindibles y no son intercambiables. En episodios anteriores siempre faltaba uno de los 3. En el 73 y 2022 el nitrógeno, en 2021 cuando Occidente impuso sanciones a Bielorrusia por la represión de Lukashenko, la potasa, de ahí sale el potasio. El precio del cloruro de potasio pasó de 200 a más de $560 por tonelada en un solo año. En todos esos casos, sí, uno de los componentes era más caro, pero los otros 2 mantenían su precio. Bueno, dolía pagar más, pero no era catastrófico. El problema es que en 2026 los 3 componentes se vieron afectados de forma simultánea. El nitrógeno por la vía obvia. El gas natural del Golfo que alimenta Haber-Bosch desapareció. Ante la caída del suministro del gas natural licuado catarí, India recortó producción en 3 de sus plantas de urea. Bangladesh cerró 4 de sus 5 fábricas de fertilizantes. Pakistán se quedó sin abastecimiento de gas para sus plantas. El fósforo por una vía menos conocida, la cascada del azufre. El azufre es un subproducto inevitable de la producción de hidrocarburos. Las refinerías del Golfo lo extraen, lo venden como subproducto industrial y viaja por mar hasta plantas en India, Marruecos y Turquía, donde se transforma en ácido sulfúrico que a su vez produce los fertilizantes fosfatados. Cuando las refinerías del Golfo redujeron operaciones, el azufre desapareció del mercado. El Golfo produce el 44% del azufre marino mundial, es decir, toda la cadena de fertilizantes fosfatados se paralizó con él. Y la potasa seguía bajo presión por las sanciones a Bielorrusia y Rusia que no se habían levantado. Nunca en la historia de los fertilizantes sintéticos los 3 macronutrientes se habían visto bajo este estrés simultáneo, y la peor parte es el momento en el que ocurrió. La temporada de siembra de primavera en el hemisferio norte transcurre entre mediados de febrero y principios de mayo. El conflicto estalló el 28 de febrero. Vamos, cálida bienvenida a las siembras de primavera. Un agricultor de medio oeste americano que necesita 200 kilos de urea por hectárea de maíz pagó en marzo de 2026 aproximadamente $118 por cada fertilizante nitrogenado, frente a los $60 que habría pagado un año antes. Si el precio del maíz no sube en la misma proporción, pierde dinero. Y los mercados de futuros ya están incorporando esto de aquí. Los contratos de futuros sobre urea, maíz, trigo y soja se ajustaron en cuestión de horas a las nuevas expectativas. India y Brasil, que juntos absorben una proporción enorme de las exportaciones de fertilizantes del Golfo, lideraron compras de urgencia en los mercados de futuros durante las 2 primeras semanas de marzo. Un mercado de futuros es básicamente un lugar donde la gente acuerda hoy el precio de algo que comprará o venderá en el futuro. Cuando un comprador, por ejemplo India, reserva urea para dentro de 3 meses, hace que suba el precio de esos contratos, ya que hay más demanda. Como esos contratos valen más, también sube el precio actual porque los vendedores no quieren cobrar menos de lo que podrían ganar en el futuro, generando así una espiral que va subiendo el precio, haciendo que la escalada de precios se produzca cuando aún no hay ningún problema de escasez real en el mercado. Y el peligro de esto es que se desencadene una oleada de proteccionismo. Por ejemplo, en 2008, cuando India prohibió sus exportaciones de arroz, los países que dependían del arroz indio se volcaron sobre el mercado tailandés.
Esto hizo que Tailandia impusiera sus propias restricciones, agravando aún más la crisis de oferta. Los economistas del Banco Mundial estimaron que las restricciones de exportación fueron responsables de entre el 30 y el 40% de la subida de precios de cereales de ese año, más que los propios fundamentales físicos, es decir, subió más de lo que debería realmente. En este 2026, China tiene el 30% de la producción mundial de fertilizantes nitrogenados. Si decide restringir sus exportaciones para proteger su propia producción agrícola, como ya hizo en 2021, el efecto sobre los mercados equivaldría en magnitud al cierre del estrecho de Hormuz. Y el patrón histórico de China de acumular reservas estratégicas durante periodos de incertidumbre no invita al optimismo, y es que aquí es donde vamos a ver cómo impacta esto, sobre todo en las economías más pobres. Para entender el problema hay que tener en cuenta tres variables: qué proporción del ingreso familiar va a la comida, qué tan expuesto está el país a las importaciones de cereales y fertilizantes y qué capacidad tiene el gobierno para absorber subidas vía subsidios. En Somalia, las familias destinan entre el 70 y el 80% de su ingreso a la alimentación. El país importa el 68% de sus cereales y tiene una cobertura de stocks para medio mes. Una subida del 30% del precio del cereal va a generar una caída brutal de la ingesta diaria. Egipto es quizás el caso más tenso de la región. Es el primer importador mundial de trigo y mantiene un sistema de subsidios al pan que absorbe el 1,8% del PIB. 1,8% del PIB al año para controlar los precios del pan. Y crisis causadas por el precio del pan ha habido, y no son muy lejanas. La subida del precio del pan fue un factor documentado en las rebeliones de la primavera árabe en el año 2011. Un estudio de New England Complex System Institute identificó que cuando el índice FAO de precios alimentarios superó los 210 puntos en enero de 2011, las protestas estallaron en Túnez, Egipto, Libia y Siria en cuestión de semanas. La diferencia con 2026 es que los subsidios que amortiguaban esa transmisión en 2011 han sido recortados en varios de esos países de la región como parte de las exigencias del FMI. Y ahora el nivel de precios puede golpear aún más fuerte y muchos de esos países no tienen subsidios. Bangladesh probablemente sea el caso más arriesgado. Con más de 170 millones de habitantes, produce la mayor parte de su arroz con 2 cosechas anuales. La cosecha Boro, entre diciembre y mayo, aporta el 55% de la producción total. Depende de riego y de fertilizantes intensiva con urea. El cierre de 4 de las 5 fábricas de fertilizantes del país en marzo de 2026, justo cuando los campos están en la fase crítica de crecimiento, amenaza directamente el rendimiento de la cosecha principal de un país donde el arroz constituye más del 70% de la ingesta calórica diaria. Y Brasil, el mayor importador mundial de fertilizantes, también se lleva su parte. La declaración de fuerza mayor de Industrias de Qatar sobre envíos a América del Sur afecta directamente a la safariña, la segunda cosecha de maíz que aporta el 75% de la producción total del maíz brasileño. Si los agricultores de Mato Grosso no consiguen fertilizantes a precios viables, la caída de la safariña llega al mercado global de maíz en el tercer trimestre de 2026. Justo cuando la cosecha del hemisferio norte también podría estar comprometida. La coincidencia temporal entre ambas caídas generaría una contracción de oferta global de maíz sin precedentes fuera de un evento climático. El WFP estimó que 45 millones de personas adicionales podrían caer en hambre aguda si el conflicto no concluye antes de mediados de año, sumados a los 318 millones que ya se encontraban en inseguridad alimentaria antes del conflicto. Y la pregunta obvia es, ¿hay alguna solución? La respuesta corta es que no, y por duro que suene, hay razones técnicas para pensar eso. Una planta de urea nueva requiere entre 3 y 5 años de construcción y de entre 1.500 y 2.500 millones de dólares de inversión. Bueno, el dinero a lo mejor no es tan problemático, pero el tiempo sí. Y la expansión de una planta ya existente toma entre 12 y 24 meses. En el horizonte temporal de la crisis, donde la ventana crítica es la siembra de primavera, que ya ha comenzado, la única fuente de sustitución son
los inventarios. Y no hay muchas más alternativas. Marruecos controla las mayores reservas de fosfato del mundo, pero no puede producir fertilizantes nitrogenados, y como hemos dicho, se necesitan las tres. Egipto tiene capacidad exportadora y está capitalizando su posición en el Mediterráneo para mantener activos los envíos, pero su volumen no cubre ni de lejos el nivel del déficit generado por el cierre de Hormuz. China tiene la capacidad teórica, pero su patrón histórico es restringir exportaciones en momentos de incertidumbre, no expandirlas, es decir, no hay sustituto. La diferencia del petróleo, para el cual la Agencia Internacional de Energía coordina un sistema de reservas estratégicas que los gobiernos pueden liberar en casos de emergencia, no existen reservas estratégicas internacionales de fertilizantes. No hay un equivalente de la AIE para los insumos agrícolas. Los organismos multilaterales, la FAO, la WFP, el AMIS, el G20, fueron diseñados para monitorear la volatilidad de los cereales, pero no para absorber una disrupción simultánea sobre el insumo de producción más crítico del sistema agrícola global. Las restricciones de exportación son la respuesta proteccionista que los gobiernos adoptaron en 2022 y que probablemente repitan en 2026. Pero como hemos dicho antes, cada restricción individual, racional desde la perspectiva de cada país, priorizan sus estómagos, agrava la escasez global y alimenta la siguiente ronda de subida de precios. Y aunque termine la guerra, que tiene pinta, porque ya se está hablando de negociar la paz, los efectos se van a ver. ¿Por qué? Pues porque el daño ya está hecho. La reconstrucción de las instalaciones de Ras Laffan tomarán entre 18 meses y 3 años. La cosecha perdida por falta de fertilizantes durante la siembra de primavera de 2026 no se recupera. Es producción que el sistema alimentario global no tendrá disponible durante los 12 meses siguientes, y las reformas que evitarían que un nuevo equivalente produzca las mismas consecuencias, reservas estratégicas, reformas comerciales, diversificación tecnológica, operan en un horizonte que está entre los 5 y 15 años. No se han querido hacer antes. Y ojo, si queremos meter más catastrofismo, hablemos del agua. Los ataques iraníes sobre la planta de desalinización de Bahrein y cerca de complejos con decenas de instalaciones en Arabia Saudita añaden una capa que va más allá de los fertilizantes. Toda la región del Golfo depende de forma existencial de la tecnología de desalinización. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo tienen 400 plantas que producen casi el 40% del agua desalinizada del mundo. El 90% del agua potable de Kuwait proviene de esas plantas. Arabia Saudita llegó a desarrollar en los 80 y 90 un programa de autosuficiencia en trigo que en su pico en el año 92 llegó a exportar cereales, regando todo con agua subterránea extraída de acuíferos fósiles. Cuando el gobierno reconoció que esos acuíferos se agotaban, desmanteló el programa. Ahora se hace todo vía desalinización. Es hoy la única fuente de agua viable para cualquier actividad agrícola de la región. La destrucción de esa infraestructura hídrica durante el conflicto cierra definitivamente la posibilidad de que esos países afectados compensen, aunque sea mínimamente, sus importaciones con producción local, sumando a la evidente crisis hídrica que puede surgir. El sistema alimentario global lleva décadas optimizando para la eficiencia, producir barato, concentrando la capacidad donde está el gas más barato, y esa optimización construyó una fragilidad que nadie midió hasta que un ataque a Ras Laffan dejó sin fertilizantes a la siembra de primavera de medio planeta. Bastó un complejo industrial en un corredor de 33 kilómetros para que la ley del mínimo de Liebig se aplicara con toda su fuerza. El rendimiento de un cultivo está limitado por el nutriente más escaso, y en la primavera de 2026 los tres estaban escasos al mismo tiempo, y la pregunta es si la guerra va a parar antes de que ocurra una catástrofe global. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta guerra se va a detener? ¿Se van a poner de acuerdo las potencias para crear reservas estratégicas de fertilizantes? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.